quieres acalentar el terreno, platícame, normalmente, ¿cuántas veces digamos, a la semana catas? O sea, como parte de, pues, no quiero decir si de entrenamiento, pero ¿cómo es que vas llevando tu preparación? A ver, yo generalmente trabajo con una revista en Chile que se llama La CAP, donde estoy catando toda la semana, pero obviamente son descripciones, recomendaciones de mariaje y cosas así que son más bien simples para un consumidor final. Entonces estoy todas las semanas catando vino. Además trabajo en la viña Casa Silva, donde estoy también probando mucho vino ahí. Hoy día soy parte del panel de cata de la viña, entonces participo desde los vinos, desde la base en el fondo, desde que se parten fermentando el día uno hasta que se acaba la fermentación y después en el fondo vamos viendo los cortes, los niveles de calidad y todo, entonces es súper entretenido. Es súper entretenido para uno como sommelier entender el vino desde la base. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a probar vinos terminados, ¿cierto? Sí, sí, Pero, sí. pero es muy entretenido cuando tú vas probando los vinos en el fondo desde el día uno hasta que ya están secos completamente y después ya se van a barrica o se van a acero inoxidable y empiezas a probar y vas viendo en el fondo los problemas que se pueden ir generando en la fermentación o posfermentación. Es súper entretenido, se aprende bastante. Pero si hoy día me preguntas si yo estoy así como un régimen de cata para el Master Sommelier, no todavía, porque generalmente ellos te aconsejan que te prepares 3 meses antes, así como ya de lleno, de lleno, de lleno, porque en efecto uno la base la tiene, uno ya tiene la base en el fondo, entonces es una inversión bien grande, entonces imagínate estar catando vinos desde hoy día, quizás te van a dar hora en 1 o 2 años más, no tengo idea. Es muy gran inversión, entonces como finalmente uno ya tiene la base de degustación, uno ya sabe cómo funciona, después uno se pone 3, 4 meses todos los días en el fondo a darle a la metodología en el fondo y a entender un poco más eh, cómo son los vinos de esas regiones específicas que uno tiene que conocer. Ya, la gran diferencia, por ejemplo, entre el Master Sommelier y un concurso es que en el Master Sommelier tú tienes que describir un vino de forma perfecta y llegar a una conclusión. O sea, no hay chance de, por ejemplo, en el último nivel, que es el diploma, no hay chance de, o sea, tienes un error de seis copas, te puedes equivocar en una variedad. Aunque tengas todo perfecto, tienes que tener 5 de 6. Entonces, a diferencia de un concurso, que en un concurso en el fondo pueden estar todos equivocados, y lo más probable es que va a ganar el que lo hizo mejor nomás. ¿Ya? Aquí no, aquí si todos lo hicieron mal, ninguno pasó. Así funciona. Entonces, No, eso eh, está cabrón, güey. Oye, sí, ¿ah? Es un poco para que lo no, digo, entiendan. está cabrón porque Sí, es cabrón, es cabrón. Entonces, yo no estoy todavía catando Marco, estoy, como te digo, sí catando todos los días por mi trabajo y todo, pero catando así para el Master Sommelier no todavía. Apenas como te comenté, tenga la fecha, ya voy a empezar a comprar los vinos y todo y empezar a armar porque obviamente yo ya sé cuáles son los posibles o las posibles regiones que te pueden preguntar. O sea, en el caso de un concurso es mucho más amplio, te pueden poner un vino de México, un vino de Perú, un vino de China, un vino de Japón, te pueden poner cualquier cosa. Acá esto es más clásico. Entonces, como es más clásico, tienes, no sé, 120 apelaciones más o menos que tienes que entender muy bien y tienes que conocer muy bien. Para mí la base, chiquillos, de la degustación es la teoría. O sea, si uno no tiene la teoría en la cabeza es imposible ser un buen degustador. Si yo no sé cómo es, por ejemplo, un Viognier del norte del Ródano, no sé cómo es teóricamente, es muy difícil que pueda llegar a decir en una cata ciega esto es un Viognier del Ródano. Si no sé las características visuales, aromáticas y gustativas en el fondo y cómo es un poco la enología, cómo funciona la enología, es muy difícil poder entender o llegar a definir que ese es un, ¿cómo se llama? Es un Viognier del Ródano, es así de simple. Por ejemplo, si yo no sé cómo es un Chardonnay, por ejemplo, genérico de Chablis versus cómo es un Chardonnay de Sonoma, por ejemplo, California, teóricamente, en una cata ciega es muy difícil poder en el fondo llegar a saber cómo definir cuál es cuál en el fondo, ¿ya? Porque son vinos de la misma variedad, pero son completamente distintos. Uno tiene barrica, el otro no tiene barrica.
el otro es una acidez mucho más alta, el otro una acidez un poquito más plana en el fondo, el otro más mineral, el otro es menos mineral y así sucesivamente. Entonces, cuando tú ya tienes toda esa teoría en el fondo en la cabeza y una muy buena forma de metérsela en la cabeza, por ejemplo, que a mí siempre me funcionaba, yo bajo la información teórica, ¿cierto?, de cómo es el vino visual, olfativa y gustativamente, y luego voy caminando, por ejemplo, a mi trabajo, voy en el auto, voy pensando en mi cabeza, voy haciendo una especie de cata ciega en mi cabeza, ¿ya? Ok. ¿Ah? No, 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 digo, sí, o sea, cata ciega, a ver, platícanos, ¿cómo es eso? O sea, no sé, por ejemplo, si voy a estudiarme un Sauvignon Blanc de Chile, por ejemplo, no sé, yo ya voy diciendo en mi cabeza ya cómo es el vino en general, cómo es el vino. Para eso yo tengo que tener una estructura, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, que van a concursar, tienen que tener una estructura de degustación, que tienen que seguir, obviamente. La ASI tiene su estructura, en el fondo, y básicamente lo que van haciendo es check. Lo dijo, no lo dijo, y después, obviamente, suma para la raya, tienes un resultado, ¿ya? En ese sentido, tú tienes que tener tu estructura. Esa estructura, ¿por qué es fundamental? Porque esa estructura te va a permitir a ti no dudar ni un segundo en lo que viene, porque tú ya lo tienes automatizado en tu cabeza. Es como, a mí me preguntan cómo me llamo, yo digo Marcelo Pino. Yo no dudo en decir Marcelo Pino porque yo lo he dicho tantas veces y ya lo tengo en mi cabeza, entonces es algo ya para mí que lo digo sin problema. Entonces, cuando tú tienes esta estructura en el fondo de la parte visual, de la parte, no sé, olfativa y gustativa, por ejemplo, es súper sencillo después poder en el fondo decirlo, ¿ya? Y para eso tienen que tomar algunos ejemplos que pueden tener en la misma, a lo mejor así, o que puede tener Marco, de qué decir en la parte visual, qué decir en la parte olfativa y qué decir en la parte gustativa y luego una conclusión, ¿ya? Porque para un concurso, por ejemplo, tú necesitas concluir, necesitas decir ya esta variedad es del viejo mundo, eh, es de Francia, es de la, no sé, de la Borgoña, es un Chardonnay cosecha 2019, por ejemplo. Y ahí tienes que decir, lo acompaño con esto, lo serviría a esta temperatura, potencial de guarda. Entonces toda esa estructura, chiquillos, ustedes tienen que tener en su cabeza y luego, con el paso de los días, básicamente se la tienen que ir metiendo. Una vez que ya la tengan en su cabeza, lo ideal en el fondo es poder practicarla con los vinos, o sea, tomar una copa y con el tiempo, por ejemplo. ¿Ya cuánto me demoro yo en hacer un vino blanco cualquiera? Y parto con uno, después con dos, después le sumo un tercero y después generalmente en este tipo de concursos pueden ser, hoy día puede ser uno, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser dos blancos, pueden ser dos tintos, o pueden ser puros blancos, pueden ser puros tintos. Lo importante es que tú tienes que estar preparado estructuralmente en tu cabeza con toda esta metodología. Si tú tienes esta metodología, después tú no vas a dudar en qué tienes que decir, ¿ya? Porque finalmente después hay algo que dice abajo, orden lógico. Porque si yo, por ejemplo, tomo esta copa y digo, no sé, digo aromas a frutilla, frambuesa, guinda, cereza, X, lo que sea, y después digo, es brillante, después digo, no sé, las piernas son X, un X, un X, finalmente estoy volviendo y no tengo un orden lógico. En cambio, si yo digo, la copa número uno es un vino limpio, brillante, de color amarillo pálido, con ribetes verdoso, no hay presencia de CO2 o de sedimento, entonces la persona que a mí me está evaluando está check, 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 y no se pierde en el camino. Porque en esa cosa que tú vas, que vienes, que te equivocas, que te quedas pensando que viene o que no viene, el que te está evaluando de repente se le puede pasar algo que tú dijiste porque no lo escuchó, porque tuvo que ir para atrás, tuvo que ir para adelante. Entonces es súper importante tu orden, ¿ya? Y tu orden tiene que ser siempre el mismo. Cuando tú tienes ese orden, después de verdad que es súper, súper sencillo en el fondo llegar a hacer una cata ciega en los tiempos que corresponde. Y Marco, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Uno de los grandes errores que cometen los competidores en las catas ciegas, que se quedan pensando, por ejemplo, si la manzana es roja o la manzana es verde, ¿ya? O si la piña es madura o la piña es semi madura. Entonces, y se quedan 30 segundos pensando en un descriptor y finalmente pierden, después al final del día o al final de la cata pierden 10 puntos porque no alcanzaron a decir el mariaje, ni el tiempo de guarda, ni si lo decantan o no lo decantan. Entonces al final pierdes mucho, mucho tiempo pensando.
Y a mucha gente le pasa en el fondo que se queda pegada ahí en el descriptor y se quedan pegados, te lo juro, 30 segundos y uno como que quiere decirle, por favor, sigue. Porque finalmente, en el caso de los concursos, si tú, por ejemplo, no sé, dijiste dos descriptores quizás de cuatro, eh, quizás vas a tener 2 puntos menos. Pero si tú continúas con el resto de las cosas, finalmente esto es una sumatoria y va a ser mucho mejor. Es lo mismo que la gente que se queda pensando, ¿será Sauvignon Blanc? ¿Será Chardonnay? Y se queda pensando, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Entonces, finalmente, si tú te equivocas en la variedad, van a ser 3 puntos menos. No te vas a echar en el fondo el concurso entero por eso. Claro. Oye, y fíjate que aquí, Marcelo, te comento, este concurso que estoy yo lanzando se llama Best Wine Taster. Lo que, como está dirigido a amantes del vino también, de hecho, varios de los que están aquí son amantes del vino, no son sommeliers. Uh -huh. Entonces, justo lo que yo estoy tratando de implementar es más la definición, no tanto el proceso Ah, de la estructura, de si es corte o si es ácido, si es lo que sea, sino más bien el tema, como decías en un inicio, de que tú entiendas por qué esto podría ser un Chardonnay de Chablis y no de la Côte de Beaune, por ejemplo, ¿no? O sea, que tengas como una lógica más fundamentada en ese sentido, no tanto como seguir todos como los descriptores, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú comentas es bien interesante porque decías que para el máster hay que aprenderse alrededor de 120. Fíjate que aquí les pasé una listita, ahorita te la voy a poner aquí para que la tengas, veas también todos esos que van a las posibles apelaciones. Pero es bien interesante porque lo que yo quiero es de que la gente, pues, uno, se divierta. Dos, tengan como referencias un poquito más claras, porque sobre todo cuando hablas del vino, pues tú bien sabes que te pueden meter, me recuerdo en algún concurso que metieron vinos de la India, vinos de Israel, y digo, no tengo nada en contra de esas apelaciones, pero no son clásicas, ¿no? exacto. Y digo, en ese sentido, una pregunta, Marcelo, ¿tú qué le sugerirías? ¿Empezar por varietales? Es decir, que se aprendan primero los varietales y después esos varietales en apelaciones o al revés. O sea, yo creo que aquí, o sea, si hablamos de consumidores en el fondo amantes del vino, yo creo que es súper importante. Yo lo primero que les sugiero siempre es como el análisis comparativo, ¿no? Entender primero visualmente, organolépticamente y sensorialmente cuál es la diferencia entre un Sauvignon Blanc y un Chardonnay, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un Viognier, a lo mejor un Gewürztraminer o un Muscat? Que son variedades un poquito más clásicas o más tradicionales. Hay un montón de variedades, pero es para volverse loco en el fondo. Pero yo creo que entendiendo como esas cosas básicas en el fondo, Marco, después uno debería ir profundizando más en apelaciones en el fondo. Cuando yo ya entiendo la diferencia entre un albariño, quizás un chardonnay, un Chenin Blanc en el fondo, ya puedo ir a jugar un poquito más con las apelaciones, porque efectivamente si uno habla de chardonnay, hoy día hay varias zonas clásicas que tú puedes tener Chardonnay. Si hablas hoy día de Pinot Noir, son varias zonas clásicas que tú puedes tener Pinot Noir. Entonces, cuando tú ya entiendes la diferencia entre un Pinot Noir, un Merlot, un Carmenère, un Cabernet Sauvignon, un Syrah, un Malbec, después tú ya entras en el fondo a hacer esa diferencia un poquito más entretenida de las apelaciones ya previamente tal. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Sauvignon Blanc, yo tengo claro que tengo que estudiarme, por ejemplo, Marlborough en New Zealand, tengo claro que tengo que probar, por ejemplo, Sauvignon Blanc del Loire, ¿cierto? Tengo que probar Sauvignon Blanc de Burdeos, que son diametralmente distintos, aunque los dos están en Francia, pero uno usa barrica, por ejemplo, ¿ya? Uno es más voluminoso, es más maderoso, tiene esa cosa un poquito más herbácea en nariz, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, Loire es mucho más austero, pero es mucho más mineral, es mucha más piedra de fusiles, es mucho más lineal. Entonces, de ahí, por ejemplo, tengo que también estudiar Sauvignon Blanc de Sonoma, quizás Sauvignon Blanc de Chile, y esas son como las regiones más clásicas hoy día en el mundo. Pero antes de llegar a eso, yo creo que hay que entender un poquito bien cuáles son las diferencias de las variedades y para eso hay que probar, hay que hacer esa comparación en el fondo. Yo no voy a saber cuál es la diferencia entre un Cabernet Sauvignon y un Cabernet Franc si no tengo las dos variedades ahí, si no las comparo, si no en el fondo entiendo cómo es uno y cómo es el otro.
obviamente hablando nuevamente de regiones clásicas. Pasa lo mismo con el Cabernet Sauvignon. Uno dice ya, Cabernet Sauvignon, ¿de dónde tengo que probar Cabernet Sauvignon hoy día? Clásicos del mundo. Chile es un clásico del mundo, Valle del Maipo, por ejemplo. ¿Ya? Luego tienes California, que es otro, sobre todo en Napa, es otro clásico. ¿Ya? Ahora, hilar, por ejemplo, hilar fino entre un Cabernet Sauvignon de Napa y un Cabernet Sauvignon de Chile, vas a encontrar muchas cosas parecidas. Muchas cosas parecidas. Porque son dos productores del Nuevo Mundo, son dos productores que usan mucha barrica, son dos productores que generalmente tienen vinos un poquito más alcohólicos, más golosos, menos minerales, son más frutas. En cambio, si tú vas a Burdeos, vas a tener ese mismo Cabernet Sauvignon, pero ¿cómo se llama esto? Hay una injerencia de la madera que está muy bien lograda en el fondo, que no es tan evidente, y no es tan frutoso como un vino del Nuevo Mundo, sino más bien va a ser un vino mucho más mineral, va a tener mucho más compost, mucha más tierra húmeda, va a tener una acidez mucho más elevada, en el fondo un alcohol quizás un poquito más abajo. Entonces, ahí tú ya empiezas a hilar de una manera diferente. Y luego si tú te vas, por ejemplo, a Australia, que también es muy famoso en Conaguarra, el Cabernet Sauvignon también es un clásico, vas a entender que también ahí hay mucha madera y hay mucho mentol, cosa que no se siente mucho en estas otras apelaciones, ¿ya? Claro. Oye, Eh, aquí ¿Ah? estás hablando ya, digo, ok, entonces nada más como para que ellos vayan tomando nota. Primero, las variedades más importantes, ¿no? Porque también a lo mejor dices, pues prieto picudo, pues no, ¿va? No sé, la Koshu de allá de Japón, güey, pues tampoco, ¿ah? No, claro. Sí, no, entonces, y fíjate que ahí te puse en el chat las apelaciones que ellos, digo, lo acoté a 61 apelaciones, digo, también tomando en cuenta lo que llega aquí a México, ¿no? Que ese es otro tema. Este, pero justo lo que dices, ahorita ya estás empezando a hablar de algo bien interesante que tiene que ver con el clima y el suelo, ¿no? Para Ujú. poder diferenciar entre una apelación o región y otra. Platícanos más de eso. Claro, efectivamente, para hacer un análisis un poquito más global, si uno mira productores del nuevo y viejo mundo, a grandes rasgos las diferencias que siempre se habla y que siempre se notan mucho en los vinos es que, por ejemplo, si tú hablas de un vino del nuevo mundo, pongamos como ejemplo Chile, Argentina, que están en una gama cerca, siempre van a ser vinos que van a ser en el fondo dirigidos por la fruta, son vinos que siempre expresan mucha fruta. Siempre los alcoholes van a ser alcoholes más altos, ¿ya? Las acideces van a ser naturalmente un poquito más bajas, y van a ser vinos un poquito más maduros, un poquito más ricos o un poquito más generoso, por así decirlo, ¿ya? Si uno va al otro extremo, que es el viejo mundo, generalmente siempre se habla que son vinos que son más minerales. Hablamos de ¿qué tipo de mineralidad? Está la mineralidad orgánica y la inorgánica. ¿Ya? La orgánica generalmente hablamos de todo lo que es el compost, la tierra, las setas, ¿cierto? Toda esa que es materia viva en el fondo que de una u otra manera se va descomponiendo con el tiempo, ¿cierto? Y después está la inorgánica, que son todos lo que te puede recordar a un tipo de piedra, por ejemplo, a la pólvora, ¿cierto? Cosas que te recuerdan a algo generalmente que tú dices, wow, esto sí lo reconozco porque alguna vez lo sentí, ¿ya? Y siempre también se habla de que los alcoholes son más bajos y por ende las acideces van a ser más altas. Eso cuando tú ya entras a probar o hacer el análisis comparativo, por ejemplo, entre nuevamente un Sauvignon Blanc de Chile, por ejemplo, y un Sauvignon Blanc del Loire, de Sancerre o Fumé, por ejemplo, vas a ver que son mundialmente diferentes. El Chile es mucha fruta, es mucha passion fruit, que le llaman la fruta de la pasión, Guayaba. maracuyá, mucho guayaba, mucha lima, mucho limón, mucho pasto verde, ¿cómo se llama esto? Ají verde. En cambio, si tú vas a oler, por ejemplo, un Sancerre, son austeros en nariz, muchas veces casi no encuentras esa nota vegetal que estás buscando porque no es tan evidente, pero sí son vinos muy minerales, ¿ya? Y eso obviamente también te lo dan los suelos que hay en esos sectores, son suelos mucho más minerales, ¿cierto? Mucho más calcáreos en el fondo, que finalmente te dan esa acidez, esa mineralidad única que también la encuentran mucho en los vinos de Chablis, por ejemplo, ¿ya?
Y en boca, por ejemplo, a mí me pasa un poco lo mismo. Tú vas con el vino a la boca y vas a tener automáticamente 13,5, 14 grados de alcohol, cosa que no tienes allá. Allá vas a tener 12, 11,5, y esa diferencia de alcohol ya en la boca es pero abismante cuando tú ya tienes esa sensibilidad de percibirla. Eso es un buen ejercicio que también tienen que hacer, porque, a ver, hay que desarrollar en el fondo el paladar, hay que desarrollar el tema de los aromas y sobre todo el tema del paladar, calibrar en el fondo los niveles de acidez, de azúcar, los niveles de tanino, los niveles, por ejemplo, cuando uno, no sé, en Chile uno dice, está con un cliente y dice, oh, este vino está ácido, pero en realidad no saben lo que es un vino de acidez alta, porque nunca han probado un Riesling del Mosel, por ejemplo, que tiene Claro. una acidez pero interminable, ¿ya? Entonces, cuando tú ya aprendes a calibrar, por ejemplo, el tema del alcohol es súper importante y te ayuda mucho a definir esto, porque, chuta, nosotros tenemos la escala en el Master Sommelier que tenés alcoholes altos que son sobre 14,5, ¿cierto? Los medio altos que van hasta 14, más o menos 13,5, 14. Después hablas de alcoholes medios, por ejemplo, que son 12, 12,5. Y después empiezas con los alcoholes para abajo, ¿cierto? 11,5, 11, 10 y 9 y 8 recién son alcoholes bajos, imagínense. O sea, la posibilidad de yo probar un vino chileno con 8 grados de alcohol no va a ser nunca. Porque en Chile para que se llame vino tiene que tener mínimo 11,5. ¿Ya? No, pues los alemanes, algunos no llegarían a eso, güey. Llegan a 5 algunos. ¿Cachai? Los Trockenbeerenauslesen llegan hasta 5 grados de alcohol como mínimo. Entonces al final es como, ¿dónde consigo eso en Chile? Entonces como uno se tiene que iniciar en esto, como te digo, la teoría es fundamental y para eso ustedes tienen que probar un vino de alcohol alta, de alcohol medio, bajo, ¿cierto? Y ahí ir calibrando el paladar. Y para eso es cosa de tener los vinos y que el hermano, la polola, un amigo en el fondo te vaya pasando las copas y tú vas viendo en el fondo cómo anda el paladar, ¿ya? Oye, hay Pero eso es... algo, perdón, aquí en este tema que estás diciendo, que perdón que te interrumpa, Marcelo, Pierre Alexis comentaba que por eso a veces era interesante tener como un grupo de cata, ¿no? Porque uno minimiza los costos y Sí. la otra, bueno, pues tienen como intereses en común y eso hace que de alguna u otra manera, pues sea como mucho más, uno, económico y accesible y lo puede hacer más frecuentemente. Y él hablaba, por ejemplo, de que él prefiere catar menos, o sea, no hacer como muchos vinos, pero dedicarles más tiempo a hacer muchos y menos tiempo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo creo que es mucho más efectivo enfocarse en un principio no sé, yo siempre, por ejemplo, lo hago con 6 vinos cuando ya estaba en el fondo ya en el ritmo así muy, muy enfocado. Ya estaba con 6 vinos todos los días y hacía eso mañana, almuerzo, tarde. Y después en la noche colocaba todos los vinos arriba de la mesa y tenía una amiga que me echaba cualquiera y me lo pasaba ciega y yo empezaba como básicamente a decir qué es lo que era, más allá de hacer la descripción que ya me la sabía. Pero obviamente uno al principio parte con uno, después va con dos y así como te digo, uno va sumando hasta llegar, no sé, 6, 7 vinos máximo yo creo, porque finalmente uno tiene que hacer foco. Si yo hoy día tengo que ir a un tasting y voy a probar 40 vinos, lo más probable es que no me recuerde de ninguno al final del día, porque es tanto lo que probé, el paladar se confunde, empiezas a olvidar, se te empiezan a confundir las cosas. Entonces, si tomo, por ejemplo, 3 blancos, 3 tintos, es más que suficiente y voy con blancos que sean diametralmente diferentes o que sean muy parecidos quizás y ahí empiezo a hilar un poquito más fino a ver estas diferencias. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando tengo que buscar la diferencia entre un chardonnay de Australia, por ejemplo, y de Estados Unidos, me pasa mucho que el chardonnay de Estados Unidos te recuerda a esta cosa como el choclo, ¿no? Como el popcorn que llaman ellos. Ah, Y claro, sí, esta cosa como elote, huele a elote. exacto. Y eso es como clásico, y son voluminosos, son de mucha madera, son de mucha maloláctica también, son vinos muy, muy llenadores en el fondo. Y por ejemplo, un Chablis, a mí me pasa mucho con Chablis que cuando probaba los más genéricos, que generalmente no tienen madera, que es muy fácil confundirlo con un Sauvignon Blanc del Loire a veces, o muy fácil confundirlo con un Albariño de España.
me pasaba mucho que la única cosa que yo sentía así como para diferenciarlos a grandes rasgos era esa nota como a masa madre, ¿no? Como a levaduras, como a lías. Como ellos hacen mucho trabajo de lías, no hacen maloláctica, generalmente son vinos bien lineales en el fondo. Y ahí hay que ser, como te digo, muy fino a la hora de tomar una decisión, porque las decisiones a veces te pueden costar 2 años de estudio. una, Claro. una- Oye, amigo, aquí, perdón que te interrumpa, me estoy enterando que hay un simulacro. Ya sabes que igual que en Chile, aquí hay muchos terremotos. ¿Así? Entonces, van a hacer un simulacro nacional ahorita a las 11:30, pero Mm, no, si quieres, digo, yo estoy en mi casa, entonces, ahorita los que tengan que salir, porque quienes están en oficinas y así, tienen que salir forzosamente. Y pero igual nos quedamos y va a estar grabado, así es que no se preocupen. bien. Les enviamos el link una vez que termine. Oye, bueno, ya hablamos de las uvas, que es muy importante. Ya empezaste a hablar de características de apelaciones a través de su clima, de su suelo, la conjunción también, y también me imagino del saber hacer, ¿no? Del know-how. O sea, porque la manera en que lo hacen, por ejemplo, ahorita hablabas de un Chardonnay, ¿no? Pues es muy diferente como lo hacen en Napa, como lo hacen en Chablis, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que explicaba, porque claramente una cosa es el suelo, otra cosa es el clima y otra cosa es cómo después tú lo vinificas en tu bodega, ¿cierto? Que es un poco eh, qué es lo que quieres hacer, si le vas a hacer una fermentación maloláctica o no a un chardonnay, por ejemplo, si lo vas a colocar en barrica o si vas a trabajar solamente bottom-up, ¿cierto? Que es el trabajo con las lías en el fondo, ya es una decisión ahí más de bodega, pero obviamente también te puede marcar un poquito el estilo. Eh, Generalmente, si uno habla del nuevo mundo, generalmente hay harto uso de barrica, harto uso de madera, aunque yo siento que cada día es un poquito más bajo. Es un poco lo que pasa en España, ¿no? Uno va a Ribera del Duero, Rioja, generalmente era mucha barrica y mucha americana. Yo creo que hoy día también le han bajado un poquito el pie a eso, ¿no? Hoy día yo creo que cada vez se está usando un poquito menos. Pero una de las características, por ejemplo, si uno va a probar un tempranillo, o va a ser Rioja o va a ser Ribera del Duero, es que hay una cantidad de madera en esos vinos que es impresionante, ¿no? Hay cuánta plata, dicen ahí. Entonces, Claro, claro. eh, entonces, claro, ahí, por ejemplo, ahí te puedes confundir a veces con a lo mejor algún cabernet chileno, qué sé yo, pero claro, al final tú sientes esa madera y sientes, como te digo, esa parte más mineral también y ahí puedes llegar a una definición, pero me pasa mucho claro, que a veces se hacen incluso más sencillos de reconocer. Por eso que es como cada apelación, no sé, tiene su cosa muy definida, ¿no? Es como el priorato, por ejemplo. Tú dices priorato son un lugar extremadamente caluroso, mucha licorella, parras muy viejas, pero la gracia que tienen esas parras viejas es que te dan una acidez, pero puedes tener 15 grados de alcohol y tiene una acidez, pero en las nubes, en el fondo tú dices, wow, pero ¿qué es esto? ¿Hacia dónde? Claro. ¿Ya? Y Y la verdad que, además, tomando en ¿ah? cuenta que es un clima mediterráneo súper caliente, no, no te lo crees, ¿no? No te lo crees. Y al final es como dice, en el fondo, claro, si no lo probaste, no lo vas a entender. Porque efectivamente pasa a veces lo mismo en Châteauneuf-du-Pape, ¿no? También hay mucho calor también ahí. Pero también tenía acideces bien interesantes, ¿ya? Pero por eso te digo que al final del día esto es, yo digo como todas las cosas, es el probar, el entender, el comparar, el analizar te va a llevar en el fondo a sacar buenas conclusiones, a tener buenos resultados en la cata ciega, pero es súper importante tener una buena teoría en el fondo, tener una buena teoría de los descriptores de los vinos, y entender un poquito de dónde viene y con eso te va a ayudar un montón. O sea, para mí es la base. O sea, si tú no tienes una buena teoría de cada una de estas variedades que, por ejemplo, acá menciona Marco, es muy difícil poder llegar a tener un buen resultado. No sé, ahí tienes un Syrah, por ejemplo, de Barossa. Si tuvieras que compararlo con un Syrah, por ejemplo, del norte del Ródano, que a mí me encantan esos Syrah, que son vinos mucho más florales, mucho más frescos, con un tanino
casi de morderlo en el fondo, y obviamente también siente esa charcutería, pero quizás no es tan caluroso, no es tan cálido, no es tan potente, y no tiene ese mentol que puedes encontrar, por ejemplo, en Barossa, ¿ya? Que aún en el Syrah tú lo vas a percibir. Ya, en el Ródano, por ejemplo, vas a sentir mucho más esa pimienta negra, esa charcutería, esas flores. Para mí siempre le siento mucha lavanda. Y es un vino que yo lo siento mucho más delicado. No tiene ese cuerpo, esa estructura que vas a encontrar en un Syrah de Barossa, que además va a tener 14 y medio grados de alcohol, ¿no? Oye, yo quiero hacerte una pregunta porque yo siempre he pensado que como que cada quien hace un vínculo con alguna de estas apelaciones clásicas, o como ahorita lo estás mencionando. ¿Te parece si te doy el nombre de alguna región y el primer descriptor o característica que te haga definir qué es ese y que no puede ser otra cosa? ¿Te Ya, late? Como para saber tus descriptores y yo igual te comparto el mío. ¿Va? Ok, a ver, Chablis, vámonos con las sencillas. Chablis para mí es mucha masa madre, levadura al día y mucho mineralidad. Mineralidad. Ok, Eso. yo ahí concuerdo contigo, mucha mineralidad y más cítricos, ¿no? Ujú. Y nota como de acacia, de flor de acacia. Oye, Priorato, ahorita que hablabas de Priorato. No, priorato para mí es esa fruta negra, casi mermelada, pero siento mucho también un aroma como a ceniza, que yo la relaciono con la mineralidad y para mí esa acidez que es inconfundible. O sea, esa riqueza que tiene el vino en alcohol con esa acidez para mí es como el punto de recordar en el fondo que no estoy en una región cualquiera. Yo, ¿sabes a qué siempre que trato de detectar? A neumático, güey, que cuando haces arrancón, a eso, güey. A eso es lo que me huele un Priorato. Vamos con el siguiente. Igual los que están aquí, igual si quieren participar, pongan ahí alguna apelación. No sé, Riesling alsaciano. Riesling alsaciano, chuta, me recuerda a la parafina, el querosén, que no se lo siento mucho, que no se lo siento casi nunca en los Riesling de Alemania. Como que siento que esa nota aparece mucho más rápido. Y otra cosa, por ejemplo, cuando yo detecto un Riesling y a modo de diferencia súper importante con un Riesling de Alsacia o del Rheingau, por ejemplo, es el alcohol. Siempre Alsacia es la región más cálida hoy día de Francia, es una de las más cálidas. Tiene un clima bien caliente, por así decirlo, pero tiene ese alcohol que es más elevado, ¿cierto? Que es lo que tú vas a encontrar, por ejemplo, en un Mosel, que es mucho más bajo el alcohol. Es un poquito Justo, más rico en la estructura. justo mi Pero descriptor tendría que ver más con el gusto que con el olfato, porque como bien lo dices, pues es como, híjole, ¿y de dónde será? ¿Del Mosel, del Rango, de Alsacia? Y yo me voy a la viscosidad en boca que tienen los vinos de Alemania, junto con esa mineralidad, pero es más esa parte untuosa, viscosa, ¿no? exacto, maravilloso. Oye, Barolo y Barbaresco. Barolo para mí, es una cosa muy fina ya, pero para mí es un tema de elegancia, de fineza, de tanino, de trabajo ahí también en bodega, pero son dos apelaciones que están al lado, variedades las mismas básicamente, pero yo siento que Barolo siempre lo he percibido un poquito más fino, un poquito más, el tanino un poquito más trabajado, más elegante diría yo. Y esa nota clásica que tiene, por ejemplo, Barolo de volátil un poquito alta, que se percibe bastante, para mí eso es como la gran diferencia, pero ya ahí estamos hilando muy fino. Ya, fíjate que yo, violetas deshidratadas, Mira, secas y trúfaca, y eso lo veo, y el tanino menos astringente en un barbaresco, es lo que yo siempre percibo. mira. Oye, vámonos a Rioja.
Rioja, me recuerda solamente a Jack Daniel a mí. Ah, ¿por el bourbon o qué? Barriga americana. Ok, fíjate que a mí me da ese justo, esos aromas de whisky lactona, de coco, pero voy a decir Crema, una tontería, dependiendo de la edad, aunque esto lo veo más en Ribera del Duero, la tempranillo llega, y si tiene obviamente maloláctica, yo encuentro como unas notitas de plátano maduro con sí. leche, güey. Como un licuadito ahí de plátano maduro. Y lo dijeron muy bien porque de morro, antes de irme a la primaria, siempre me preparaba yo mi licuado de leche de plátano maduro, casi negrito. No, y la maloláctica en los tintos es un clásico, así que la vas a percibir siempre. Y esa whisky lactona que tú dices, para mí es como, eso es un poquito como parto definiendo esa zona de Rioja o Ribera del Duero. Aquí el Fer ya anda en otro nivel. A ver, ¿cómo defines entre un Cogotí y un Hermitage, cabrón? Oh, no sé, tendría que mentirte, y ahí te pusiste a hilar demasiado fino. Chuta, Roti, Hermitage, bueno, son dos apelaciones famosísimas. Yo creo que, no sé, Hermitage lo encuentro un poquito más fino, un poquito más elegante, a mi parecer. Ok, Porque eh, Roti generalmente usa más Viognier también, ¿no? Y Hermitage, exacto, exacto. más Roussan Marsan. Es un poquito, encuentro un poquito más aromático el Control generalmente, pero me gusta más la elegancia en boca que tiene el Hermitage y me gusta más la nariz que tiene Control. Son dos apelaciones que las amo por sobre todo porque será una de mis variedades favoritas, pero sí, ahí ya estamos hilando, finito. Muy, muy, muy. Oye, por ejemplo, aquí, eh, ¿cómo en la Court of Master, por ejemplo, era un Cogotí, dijiste Hermitage, ¿cómo te lo toman? No, bien, o sea, está ahí. No, de ahí. Ok, ok, o sea, te lo ponen como buena. No, por ejemplo, claro, o sea, si dice Sauvignon Blanc, por ejemplo, por un ejemplo más básico, no, si dice, por ejemplo, ya, hace la descripción de un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda y después dice que es un lugar, ahí sí que hay un problema, ¿cachai? Claro. Fíjate que yo en Cogotí lo que encuentro es un Syrah que se va más hacia la parte como cárnica, Ujú. pero al No, mismo tiempo siento como más brillantez de su acidez en boca. Y el Hermitage lo siento más tirándole a esto que tú decías, la composta, más ¿cómo se llama? Como esa mineralidad terrenal, ¿no? El petricor y todo este rollo, con frutos un poco más jóvenes, digámoslo, no tan sobremadurados. Pero sí, estamos hilando ahí ya ahí muy fino. Y el Fer nos está rompiendo los cogones con su cirata. Dice que de apalta, cabrón. O sea, ahí yo sí tengo. Fíjate que hice una oye, cata pero muy una chida. consulta, ¿por qué un Syrah de palta? Yo, ¿sabes qué? No sé, yo sé que no es clásico, pero aquí en México son los que llegan. O sea, llegan de otros también, pero yo los, será que mejor definido, esa es la palabra, definido, son los de Apalta, ¿no? O sea, y con eso no quiere decir que sean los mejores, pero creo que sí son muy definidos. Pero ¿tú qué opinas? Sí me gustaría saber tu impresión. O sea, yo prefiero mucho más los Syrah costeros, más que. O sea, aparte es una zona mundialmente conocida, hay grandes bodegas, hay grandes vinos, pero Syrah para mí, si tú me preguntas hoy día Chile Syrah, yo te voy a decir Casablanca, San Antonio, me gusta un poquito lo que se hace en el Limarí también, pero Limarí es justo lo que tiene que decir Limarí. el que arriba también donde está hoy día Marcelo Retamal con su proyecto Alcohuas también, ahí se hace muy bueno Syrah, pero a mí el Syrah es más costero. Y el Syrah costero que yo pruebo acá, por ejemplo, es un Syrah más fresco, mucho más animal, ¿cierto? Más cárnico, más floral también, que te da una acidez también mucho más rica, mucho más agradable, y es un poco el estilo de Syrah que a mí me gusta.
A palta, sí, el Syrah es maravilloso, pero es un Syrah más goloso, más gordo, ¿no? Un poquito más alcohol también. Es una fruta un poco más madura. Eh, sí, me gusta mucho el Syrah en el fondo de acá de Chile de la costa. Creo que ese es el Syrah que me encuentro yo que tiene mucho más potencial que a lo mejor el de la palta, creo yo, no sé. Pero bueno, si no Claro. te digo otra cosa. No, digo, la verdad era como un poquito acotarlo, porque es que hay tantos irás que dije, bueno, Sí. pues, se me ocurrió ese, pero bien, bien, como lo dices, podría ser un Syrah de Barossa, ¿no? Que sería también bastante clásico. Ah, eso sí es mucho más clásico, quizás también algo de Estados Unidos, ¿no? Ahí en California, en Santa Rita Hills también tenéis muy buenos, Santa Bárbara también tenéis buenos, bueno. Sí, aquí el tema también es que aquí en México no llega tanto. Es Llega un que poco Syrah chileno solo de Apalta, es lo único que tenemos acá. No, Mira, no tenemos más referencias de Syrah chileno. Y la verdad es que ahora que lo dices, hay que ir a Chile, amigo. al aquí le Chile sí, sigue. güey. Oye, vamos a esta parte que a mí ya que estamos hilando fino, y digo, y a ti también te va a funcionar con esta preparación que vas a empezar a tener para el Master Sommelier. A mí hay algunas apelaciones que me rompen la cabeza porque ya tengo que empezar a pensar más fino, ¿no? Entre ellas son a ver, ¿cómo defines entre un Barolo viejo y un Brunello viejo? Un Barolo viejo y un Brunello. Yo creo que el tanino que tiene Barolo no lo tiene ninguna otra variedad en el mundo. Y Brunello, para mí Brunello es mucho más elegante. No sé, yo siento que ahí hay un punto no menor. Y yo siento que también esa nota que yo, le vuelvo a insistir, que esa nota de acidez un poquito volátil, no la siento mucho en Brunello. Brunello no la percibo tanto quizá, y esa nota también de guinda deshidratada que también te da mucho Barolo. No, Brunello, no sé, Brunello, bueno, son dos variedades diferentes también, ¿no? Yo siento que, no sé, el punto, si los pongo acá en el fondo, para mí el punto es el tanino, el punto es así es que tiene, y para mí Brunello también tiene una elegancia maravillosa. Ahora, viejos, no sé qué tan viejo, porque uno ve un Brunello, o quizá Claro, o un Barolo 2015 y parece que tuviera 50 años. claro, claro. Sí, Pero, no, totalmente. Digo, y te lo digo porque a veces pues, hay que, justo lo que comentaba Pierre Alexis, que a veces lo hacemos muy rápido, pero en realidad tienes que poner como esa parte de atención fina, ¿no? mm, Donde ya encuentras estas diferenciaciones, pero que al final, pues sí se puede llegar a confundir. Yo alguna vez lo he confundido y ya después, por ejemplo, a mí hay un aroma que no encuentro en Barolo, que sí encuentro en Brunello, que es el de la cáscara del tomatillo verde, ¿no? sí, sí, Ese, por ejemplo, ¿no? mate Eh, deshidratado. exacto. Y Sí, lo mismo me sucede con Priorato, Chateauneuf-du-Pape. Ahí, por ejemplo, un aroma que yo encuentro en el Chateauneuf que es un poco común, es esa nota como de pomelo, ¿cómo se llama esta madre? Grapefruit. No, grapefruit. Toronja. toronja, güey, esa madre. Toronja, güey. Esa notita pero si no la encuentro, güey, me cuesta mucho trabajo, güey. Y sobre todo si el priorato no tiene esas notas de licorella tan precisas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que hoy día Brunello es la apelación que mejor hace Sangiovese, ¿no? Sí, sí, no, y sobre todo lo que te decía, por eso te decía como Brunello un poco viejo, y viejo me refiero a unos 20 años, cosas así, porque ahí es donde ya como que se transforma en cualquier cosa, ¿no? Oye, aquí nos pregunta, por ejemplo, entre un Chianti y un Chianti clásico. Está más cabrón aún todavía, pero Y porque anticlásico, apelaciones más pequeñitas, para mí siempre yo encuentro más concentración, encuentro más madera también, un sí. poquito más de potencia, un poquito más de alcohol también. Y menos acidez también. Y Sí, no menos así de sí, pero yo creo que por ahí va la cosa. Chianti es como la más genérica, ¿no? Y Chianti clásico ya estamos hablando de una cosita un poquito más de terroir, más de concepto.
con mucho más estructura a mi parecer y con, como te digo, un poquito más de alcohol y un poquito también más de madera. Ahora generalmente, claro, o sea, cuando te van a poner en una cata ciega o va a ser un Chianti o va a ser un Chianti clásico, no te van a poner los dos. Claro. Entonces, pero sí te pueden poner un Brunello y te pueden poner un Barolo, eso es clavado. Bueno, acá el Fer preguntaba que entre cava, champán y Franciacorta, yo creo que el cava sí se define fácil, Sí, el cava, pero champán y Franciacorta, a menos que sea un satén, ya ahí sí, porque cambia mucho. claro, Francia Corta también tiene, claro, tiene sus reglas bien profundas, en el fondo su reserva, no sé, son vinos que pasan mucho tiempo en contacto con las lías también, y la verdad es que ahí yo creo que entre Francia Corta y Champagne, concuerdo contigo, Marco, que es más fácil pegarse un balazo, pero claro, cada es un poquito más, quizás más fácil de definir, pues las variedades son diferentes. Pero cuando tú hablas de champán y Francia corta, las variedades son las mismas casi. Claro. Entonces, No, es y me ha pasado, por ejemplo, en Cata Ciega, una vez probé un K del Bosco, Santa María Clemente. maravilloso. Puta, o sea, dije, güey, esto puede parecerse un Krug, güey. O sea, no hay, o sea, y es un vino muy del estilo, ¿no? Pero Mm. digo, ya hasta que no has probado, como muchas veces, esos mismos vinos, sí los podrías definir. De otra manera está muy cabrón. No, muy difícil. Y la verdad que Francia corta cada vez es una apelación que más me hace feliz porque encuentro que sus espumantes son increíbles. Lombardía es una zona que está tremenda hoy día y yo creo que, bueno, el cava también es un producto que me encanta. Pero yo encuentro que el cava, claro, hoy día es una apelación mucho más genérica que un Francia corta o un champán. O sea, cava hoy día puede hacer en varias regiones de España. Entonces, como que también encuentras mucha más diversidad y es como hoy día de dónde es clásico el cava. Porque cava, como te comento, no solamente se produce en Barcelona, ¿no? Claro, Se produce en claro. varias ciudades más. Claro. Oye, ahora antes de despedirnos, amigo, porque sé que tienes un almuerzo después de aquí, no te quiero robar tanto. Oye, ¿te parece si hacemos te acuerdas lo que hicimos en el challenge ahí con esta Julie? ¿Te ¿Sí? parece que hagamos algo así? No sé quién quiera participar de los que están aquí conectados. Lo único que tiene que hacer es poner su micrófono y le damos para adelante, ¿no? O si los que no quieran, pues nada más pónganlo. Cuando yo les diga en el chat, ponen qué apelación o qué variedad, mejor dicho, creen que sea, ¿no? A ver, les explico en qué consiste, porque no estuvieron presentes, entonces a lo mejor no saben de lo que estoy hablando. Yo voy a dar algunos descriptores y Marcelo va a identificar qué vino estoy catando. Es más, aquí tengo mi cava, déjame agarrar un par de botellas. Espérame un segundito, amigo. Ah. Voy. Bueno, a ver, vamos ahí. Lo interesante es divertirse, ¿no? O sea, Uy, eso es lo más importante porque si no te diviertes, pues no aprendes, ¿no? O sí aprendes, pero pues es un poco más pesado, desde mi punto de vista. Entonces, oye, a ver, vamos a ver aquí esta variedad que a mí me parece sumamente interesante. A ver, vamos a tener normalmente en aromas frutales, no, vas a viste tener... primero la vista, vamos por orden, la vista. La vista, visual, ¿cómo es visual? Ah, ok, vientos. Como normalmente cuando es joven es un paja pálido, con los destellos que normalmente empiezan como verdosones, ¿sí? Algunas veces tienen presencia de CO2 cuando son jóvenes. Entre aromas, bueno, perdón. eh, ¿Estás hablando de un viño verde? no. A ver, aromas, ahí te va. Normalmente puede ser de media intensidad a alta intensidad Ah, y ya, después, y después en fruta, normalmente cítricos puedes llegar a tener lima, toronja, puedes tener drupas, pero no tan maduras como las drupas, ¿qué son las drupas? No sé. durazno blanco, nectarina, cereza. Ya, pero eh, más bien fresco ya.
Y después tienes algunas notas de flores blancas, algunas notas de especias y algo que yo he descubierto que casi siempre está presente, nota de wasabi, notas como también de rábanos y algunas lentejas, cabrón. Y ya Tómalo. si en algunos casos, dependiendo de la zona, puede llegar a tener apio. Apio. Exacto. En boca es seco normalmente, aunque puede llegar a tener algo de abocadito, pero muy, muy poco perceptible. Y normalmente se van de cuerpo medio a alta, son muy minerales, muy, muy minerales, y de alcohol pues, tienden a ser más hacia el cuerpo medio. ¿Qué dicen? Pónganse ahora sí sus... Seco abocado, entonces me dijiste de... Normalmente seco, pero algunas veces, no siempre, dependiendo de dónde venga, puede llegar a tener, no llega a ser perceptible, es más, ni ¿Acidez? siquiera, ¿Acidez? ¿eh? ¿Qué acidez? Alta, 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 muy alta, mucha mineralidad. Ya, voy a darte tres alternativas. Sí, eh, dije lo del apio, sí, pues sí, mira, claro, o sea, si tú me describes un vino de un color paja pálido, verdoso, con un poquito de CO2, eso es, si me imagino que debe ser clásico siempre de la apelación, me imagino yo, no tengo idea. Me dijiste intensidad, sobre todo si son jóvenes y con screw cap, si no, no. me dijiste intensidad media alta, aromáticamente media alta, cítrico, limón, toronja, durazno, flores blancas, wasabi, rábano, lenteja, apio, seco y a veces un poquito abocado puede ser, no sé, me dijiste alcohol medio alto, así es alta, no sé, me recuerda, puede ser un albariño, esto puede ser un albariño, me da la sensación, podría ser un albariño. Ok, dijiste que me ibas a dar tres, ¿cuáles son los otros dos? Va a ser un pino grillo también, Ok, pero pino grillo con screw cap, pino grillo con... con acidez alta no suena tanto, ¿no? el otro podría ser un Gruner, pero Gruner, no me dijiste la pimienta blanca, que es muy clásica. Ah, claro, tienes razón, esa fue mi culpa. Sí, Pero estoy entre un albariño y un Gruner Veltliner. Ahí, fíjate, ahí voy, fíjate, porque esas lo hice a propósito un poco, porque una de las cosas que yo siempre confundo son estas tres que tú dijiste. Es más, los llego a confundir con Chablis también, cabrón. sí, también a Aunque veces ¿eh? también pasa mucho a veces, pero de hecho son tres variedades que se confunden mucho, siempre. Sí. Sí, Por eso fíjate que el la puse caso de perdón, en el caso de la Pinot Gris, yo lo que encuentro es un poco de almizcle al final y su acidez siempre de las tres se me hace como la más baja, sin llegar a ser baja, pero y más suntuoso. En el caso del Albariño y la Gruner, pues me iría más hacia, yo creo que la Gruner todavía tiene más notas como especias herbales, como lo que te decía, esas notas de apio, de lenteja, y que eso en el Albariño casi no lo encuentro, ¿no? Pues sí, sí era mira lo que tengo aquí. Ah, rico Este, vino. Brundenmayer, ¿no? sí. Este es un Langlois, este es un Slush Gobelsburg 2018, Gruner Veltliner, de Camptal. Ah, de Campbell, maravilloso. Claro. Muy bien, entonces, ¿viste? Ahí estás adentro. Ahí estás adentro. Oye, pero fíjate que es justo eso, ¿no? Cuando ya tienes la parte teórica, es menos complejo, ¿no? O sea, no quiere decir que forzosamente le vas a dar, pero es menos complejo, ¿no? O sea, Menos complejo. sí. Muy bien, o sea, va por ahí, ¿viste? Bueno, a ver, vamos a ver otro. A ver cómo nos va. Este, a ver, te lo empiezo desde la vista para que vayamos todo bien, ¿no? Características como visuales,
vamos a tener normalmente un color rojo rubí y de ahí normalmente empieza a diluir, no sube, o sea, a menos que sea, te estoy hablando del estilo clásico, ¿vale? Eh, Normalmente su intensidad en color llega a ser desde media hacia baja, no intenso, no tan profundo. En aromas se va de media a alta intensidad. Predominan las frutas rojas, cereza roja, fresa, grosella, eh, algo dependiendo del año, pues puede llegar a tener hasta algo de ciruela deshidratada. Importante que oxida, ¿sí? Y puede llegar a tener bretanomices, pero como algo particular que no llega a ser defecto. Puede llegar a tener notas de tabaco, cuero, algo de especias dulces, ¿sí? Anís de estrella, canela. Eh, Tiene alguna, puede llegar a tener esta nota, como tú decías, de composta, de tierra cocida, algo de barro. Y normalmente puede ser, tiene que tener notas como de coco, ya lo había comentado, inclusive vainilla, algo de notas como especiadas como el curry, como el sándalo, ajá. Y en boca normalmente seco y tiene un cuerpo de medio a alto, acidez de media a alta o muy alta, alcohol medio o medio alto, y la tanicidad normalmente también se va en ese nivel de medio a muy alto, ¿no? No chingues, güey. Ahí, cabrón, ¿verdad? No, bueno, a ver, pero, Dijiste que era seco, de acidez media, media alta, alcohol ajá, ajá. medio alto y taninos altos. ¿O no? ¿Taninos? ¿Cómo eran los taninos? Los taninos normalmente van de medio hacia arriba, o sea, astringentes, ¿sí? Y aquí lo interesante, cuando llegan a tener mucha crianza, pues desarrollan esas notas que te decía, como de tabaco, de Brettanomyces muy pronunciado, lo que le llaman el establo, ¿no? Sí, o sea que generalmente si me dices Brettanomyces, yo automáticamente me voy a Burdeos. No, 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 no son, no son muchas las regiones que tienen ese tipo de aroma, pero obviamente Burdeos no produce vinos de fruta roja, generalmente fruta negra. Claro, pero fíjate que te di una guía muy interesante. Pero Como espérame, bien, coco vainilla, chuta, hasta de aquí me recuerda un poquito al Zinfandel de Estados Unidos, por ejemplo, me recuerda, quizás podría ser algo también de Italia, podría ser, que sería yo, un Valpolicella, podría ser también. Pero, grosella roja, ciruelas oxidadas, bret, tabaco, especies dulces, compost. Y el color rojo rubí, exacto. intensidad media y media baja, o sea, si hay intensidad media, media baja, elimino burdeo No, automáticamente. sí, exacto, exacto. Elimino automáticamente. Nuevo Mundo se me va para afuera, solamente se me podría quedar un Pinot Noir, pero un Pinot Noir no tiene taninos medio, medio alto, alto no lo tiene. Podría quedarme aquí, ¿con qué me podría quedar? Me podría quedar a ver, me podría quedar con Chateauneuf du Pape. Ok, ok, pero Coco. No, 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 estoy pensando en vuelta, espérame. Ah, No, ya. claro, porque si me dices coco vainilla, eso es barrica americana, que usen barrica americana. Me tendría que ir al Nuevo Mundo, definitivamente. Y bueno, Eh, te voy a dar una particularidad aquí, obviamente sí tiene mineralidad, pero en esta zona en preciso pueden llegar a tener algo de maceración carbónica, ¿sí? Maceración carbónica, entonces está hablando de Bouillulé. No necesariamente. No necesariamente. Pero ya Ya, las opciones se espera, reducen.
Pero el nuevo viejo mundo, me suena más nuevo mundo esto. No, viejo mundo, desde luego. Viejo mundo con ese acidez media alta. Aquí ya tenemos algunos, algunos dicen que Barolo, Rioja, Grenache, Rioja o Pinot Noir. Mm, es que si me hubiese dicho Barolo, me hubiese dicho el tomate, me hubiese dicho la hoja del tomate. Claro, claro, y no, no hay nada. Y para mí no tiene coco ni vainilla. Eso qué podría ser. O sea, tempranillo no podría ser porque tempranillo no tiene ese color, tampoco un color más intenso. Bueno, a ver, dije de ahí para arriba, güey, de ahí para arriba. Y Pues, dije en un esquema tradicional, porque pues obviamente luego sí hay como vinos ya más concentrados en esa misma zona, ¿no? entonces para mí esto tendría que ser España, no tengo otra región. Porque la garnacha generalmente no tiene taninos altos, una garnacha tiene taninos medios, de hecho No, no. se confunde muchas veces con el Pinot Noir. Entonces, no sé, tendría que hacer un tempranillo de Rioja, Ribera del Duero, y eso por ahí me quedó. A ver, ahí te va. ¿Qué es lo que es? Rémiles de Ganusa, Rioja Alavesa. Tómalo, ¿viste? Pero bueno, así está más cabrón, porque tienes que confiar en lo que yo te estoy diciendo, ¿ah? No, ni siquiera, y ni siquiera yo lo estoy probando, entonces está más cabrón también, porque ni, Entonces, sí, la vez pasada lo estábamos probando. Oye, amigo, ya no te quiero quitar más tiempo, sé que andas en chinga también, pero ¿sabes qué estaría padre hacer alguna cata y virtual? Invitamos al Pierre, que vengan todos los que van a participar y probamos algunas apelaciones en particular y como para ir afinando, ¿no? Y cada quien comparte ¿cómo se dice? Sus guías, bien. sus notas de cata, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, vámonos más adelante, feliz. Todo suma. Así es. Oye, querido, pues te agradezco mucho tu tiempo. Te deseo todo el éxito del mundo ahora con este nuevo, como decir, reto que tienes, que es el Master Sommelier, nada más y nada menos. Y pues lo que podamos acá desde México aportar, amigo, desde ya cuenta con él y con ello, perdón, y bueno, pues nada, sabes que acá se te quiere un chingo y espero, bueno, nos vemos en Chile, no sé si supiste, pero Panamericano se pasó a febrero, entonces Ah, ni ya idea. por allá vamos a andar y bueno, pues a ver qué, seguro te pasa a visitar o seguro nos veremos por ahí, ¿no? Tienes que venirte a mi casa a verme. Seguro, güey, quiero ir a surfear, güey, quiero ir a Vamos, surfear. vamos a surfear, güey. Te quedas Órale, acá. cabrón. Órale, muchas gracias, que estén bien chicos, un placer y espero les haya servido un poquito que sea. Al final estas cosas uno aprende de todo, ¿no? Se comparten las ideas y eso es bueno para todos. Así que yo también aprendemos todos un poquito. Así que muchas gracias y espero verlos pronto por allá por México.